porque ahora vienen bastantes respuestas a todas sus preguntas. Vamos a darle inicio a todos los saludos. Mire, todos sus saludos que siempre mandan, ya que no vamos a tener tiempo en el transcurso del programa. Desde Los Ángeles están saludando desde ya, desde la República, esa República maravillosa de Bolivia. Le mandan saludos. Cochabamba, Cochabamba presente, dicen acá. Cochabamba presente. Saludos, aquí estamos celebrando el gran triunfo. Aquí estamos celebrando el triunfo nuestro, nos dicen desde Cochabamba. De igual manera, tenemos saludos desde la gran ciudad, allá un poquito abajo del sur de La Paz, desde el Sucre. Están saludando los bolivianos. Dicen, vamos a seguir con las celebraciones. Esto hemos hecho historia. Hemos hecho historia y de eso se trata ahora. Vamos a ver, vamos a estar con el análisis. Recuérdense que hay que tener un gran cuidado, hay que analizarlo todo, hay que verlo con un cuidado de cirujano, especialmente porque entendemos que ahorita en estos momentos está el señor Luis Almagro ahí planificando alguna cosa. Está siempre, recuérdense ustedes, este es el terrorista político que anda por todas partes. Ahorita tenemos, vamos a probar con el sonido, vamos a probar el sonido y el audio, a ver si ya está por ahí el doctor César Villalona, que les decíamos a todos nuestros amigos y amigas, una autoridad en algunos asuntos. El doctor César Villalona ahora va a estar, bueno, ahí dándole la lectura a lo que ha pasado, que para muchos histórico, muchos estaban esperando, especialmente después de noviembre del año pasado, otra situación similar con los militares, con la OEA, con la Comunidad Económica Europea, con el Departamento de Estado, con el Comando Sur. Pero estábamos hablando ahora, doctor César Villalona, que el pueblo, el puro pueblo, fue el único que ha parado un fraude que estaba ya fabricado, estaba ya hecho, pero nunca se esperaron estos grandes números. Bueno, hay mucho, doctor César Villalona. Vamos a ver primero si nos está escuchando muy bien, cómo está el audio, cómo está el sonido. Adelante. Bien, bien, les escucho bien. Un gusto estar aquí con ustedes siempre. Bueno, perfecto. Aquí está entonces. Vamos a pasar de inmediato porque siempre en este tipo de programas, mucho de qué hablar, mucho que analizar y poco tiempo. Ya están, antes de que entrara el doctor, queremos decirle, doctor, ya estábamos ahí con todos los saludos de varias partes del mundo, incluyendo de algunos lugares de esa maravillosa tierra de Bolivia. Estaban saludando de Santa Cruz, estaban saludando de Cobija, de La Paz, de allá también, de Potosí, mire qué interesante, de Cochabamba, de Sucre, de varios lugares. Hay celebración, hay celebración. La lectura del doctor César Villalona, en estos momentos le pasamos el micrófono. Adelante, César. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a los radios escucha, las radio escucha. Lo primero que yo quisiera es mandarle un mensaje al pueblo de Bolivia, al MAS y al presidente electo y al vicepresidente electo por el MAS, por esta gran victoria, ¿verdad? Luis Arce obtuvo 53%, creo, de los votos. Todavía no hay escrutinios finales, pero eso no va a cambiar mucho. Y superó por más de 20 puntos al candidato opositor más cercano, que es Carlos Mesa. Y le aventajó a Camacho, que es el candidato más ultraderechista, un fascista, por cerca de 40 puntos porcentuales. Ese sacó 14 contra 53 de Luis Arce. Derrotó a dos candidatos golpistas y a otros. Todos los candidatos que participaron ahí de derecha tuvieron que ver con el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales el año pasado. Entonces, primero esta felicitación. Yo creo, ya haciendo una lectura de los resultados, que lo primero que se confirma
con esta victoria es que no hubo fraude en las elecciones anteriores, donde Evo Morales obtuvo cerca de 46, alrededor de 46%, 47%. Y según la ley electoral de Bolivia, se gana en primera vuelta con mitad más uno de los votos, o se puede ganar en primera vuelta si el candidato que queda primero obtiene más de 40 y el que queda segundo queda por menos de 10, por debajo, o por más de 10, mejor dicho. Es decir, se puede ganar con 42 si el otro saca 31. Se puede ganar con 47 si el otro saca 36. Si lo aventaja por 10 o más. Evo Morales aventajó al otro candidato por más de 10%, un poquito más de 10%, y dieron un golpe de Estado. Bien, Evo Morales lo enviaron al exilio y al vicepresidente Linera, y se instauró un gobierno de facto, un gobierno golpista, ilegal. Y ahora Camacho, con perdón, Luis Arce, saca más votos que Evo Morales. Es decir, superó la mitad más uno. Yo creo que queda confirmado que no hubo fraude la otra vez. El MAS mantuvo su caudal y hasta lo aumentó. El fraude fue el golpe de Estado. No fue un fraude del MAS, ni de Evo Morales, ni de García Linera, ni del Tribunal Electoral. Aquí lo que hubo fue una intervención del gobierno de Estados Unidos para impedir que Evo Morales ganara, y de los grupos oligárquicos de allá que se apoyaron en la Fuerza Armada y crearon un escenario de represión terrible. Creo que más de 30 personas muertas, más personas heridas, otras personas apresadas, amenazadas. Entonces hubo un aplastamiento ahí de esos resultados, no se pudieron consumar, y se instauró este gobierno que obligatoriamente tuvo que hacer de nuevo elecciones con esta señora, que incluso ella no era la sustituta de Evo, porque Evo renunció y el sustituto era García Linera, y si no estaba García Linera la sustituía el presidente del Senado, que es del MAS, y si no era él, la presidenta de la Cámara de Diputados, que era del MAS. Y si ninguno de los cuatro es presidente, había que proceder a elegir a una persona que pudiera ser el senador de más edad, que también era del MAS. Es decir, todas las sucesiones eran del MAS y se impusieron con un fraude violento, con la violencia de las armas y haciendo un fraude ellos, alterando los resultados. Ahora viene la victoria del MAS, sin Evo Morales de candidato, porque no lo dejaron entrar al país, ni siquiera lo dejaron ser candidato a senador. Entonces, se confirma que lo que hubo fue un golpe. Lo otro es que se ganó a pesar del fraude electoral que ya estaba montado. Tenían un fraude electoral montado, que tenía muchas expresiones. Bueno, lo primero es que el gobierno era fraudulento. Es decir, estas elecciones las organizó un gobierno fraudulento. Ya de por sí, un gobierno fraudulento es un fraude electoral en sí mismo y se le ha vencido. Un gobierno fraudulento no tiene por qué reportar la ley. Entonces organizaron unas elecciones que la fueron postergando, los militares amenazando con que no iban a permitir que se suprimiera la democracia, como si el golpe de Estado instauró una democracia y no un régimen de facto. En medio de tantas amenazas y de todo el control del aparato, no pudieron impedir el fraude, porque la voluntad del pueblo quebró la voluntad del enemigo. Esto es muy importante. No siempre el enemigo de los pueblos se puede imponer. A veces se imponen, y se imponen por un tiempo, como el golpe de Estado que se dio en Chile con Pinochet. Duró 17 años. Pero a veces los pueblos impiden la voluntad del enemigo, impiden que se haga realidad. Y el pueblo boliviano se tomó las calles, un pueblo muy organizado, y le mandó un mensaje a los grupos de poder fraudulento. No vamos a permitir un fraude electoral. Todas las encuestas dicen que gana el MAS. Más allá de las encuestas, aquí gana el MAS, porque el MAS es la fuerza mayoritaria a nivel del pueblo boliviano, y por lo tanto
si hacen un fraude, entonces no vamos a ver las caras en las calles. Los militares tenían que pensarlo bien, ellos tienen armas, pero las armas a veces no son suficientes. Los fraudes electorales aquí en El Salvador y toda la represión y el tema agrario, un montón de causas se juntaron aquí, condujeron a una guerra civil. Entonces, y de esa guerra civil aquí, el pueblo organizado en el FMLN desarmó a la Fuerza Armada, desarmó 5 batallones élite, desarmó a la Guardia, desarmó a la Policía de Hacienda, a la Policía Nacional, modificó la Constitución y le abrió paso a un proceso democrático. Bueno, en Bolivia el pueblo le dijo, vamos al choque, a ver quién gana. Ustedes tienen las armas y nosotros tenemos la voluntad de impedir que le hagan un fraude a Luis Arce. Y posiblemente le hicieron algún fraudecito, pero no le alcanzó para impedir que ganara. Los armados le tuvieron miedo al pueblo organizado. Porque hay que decirlo, esa Fuerza Armada y esa policía está dirigida por enemigos de la democracia, de la revolución bolivariana. Está dirigida por gente que responde a la oligarquía y al imperialismo. Pero el pueblo le puso el dilema y se echaron para atrás. No pudieron impedir el fraude. O sea que hay una derrota de la oligarquía, hay una derrota de las expresiones políticas de la oligarquía, hay una derrota del aparato militar, pero también hay una derrota del gobierno de Estados Unidos, que es el que está detrás de todos los desmanes que ahí se hicieron, como de todos los desmanes que se hacen en el mundo. Están detrás de todo, de los golpes de Estado, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, de los fraudes. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno, no importa que sea Trump o quien sea, ese gobierno es el enemigo de los pueblos, de los procesos revolucionarios y de los procesos progresistas. Y el otro derrotado es el secretario general de la OEA, que se prestó a todo esto, el señor Almagro, que es responsable del fraude electoral que le hicieron a Evo Morales, y junto con el gobierno de Estados Unidos, junto con los militares y la oligarquía, y los partidos y los medios de comunicación de la oligarquía, todas sus expresiones, son los responsables de los muertos que hubo cuando ese golpe de Estado. Hay que plantear eso. Esto no lo podemos olvidar. En Bolivia hubo muertos para lograr este proceso. Y también hay otros derrotados que son estos gobiernos derechistas, como el de Colombia, como el de Brasil, de Bolsonaro, como los de otros países de Sudamérica, de América Latina, de Europa y del mundo, gobiernos derechistas del mundo que también fueron cómplices del golpe de Estado. Se ha derrotado todo eso. Se derrotó el imperialismo europeo, el imperialismo norteamericano. Se derrotó a los gobiernos oligárquicos de Sudamérica y de América Latina, a la Fuerza Armada, a la policía, a la oligarquía boliviana, a las cámaras empresariales de la burguesía, a los medios de comunicación de la burguesía, a los sacerdotes que están con la burguesía, a los intelectuales que están con la burguesía, a las universidades de derecha, a todas sus expresiones organizativas, políticas e ideológicas, la derrotó el pueblo de Bolivia, mayoritariamente integrado por una masa de trabajadores del campo, que algunos son asalariados, proletarios agrícolas, otros son campesinos que tienen tierra. Y también el asalariado de las ciudades, el proletariado, sectores medios que están también con el proceso, algunos sectores de la pequeña burguesía, pequeños medianos empresarios, pequeños burgueses que también están con el proceso, no todos. El estudiantado, los sectores medios, las capas medias, todo eso que no es el que tiene el poder económico, toda esa masa popular que no es la que tiene el poder económico, logró imponer su voluntad política y derrotar a la derecha. Esto es importantísimo. ¿Qué significado tiene para los pueblos? Bueno, lo de Bolivia es una demostración de que si el pueblo se organiza y tiene voluntad de defender los logros de su proceso revolucionario, como en el caso de Bolivia, un proceso revolucionario, en otros casos no son procesos revolucionarios, sino izquierdas que avanzan hacia el poder. Bueno, si hay voluntad organizativa, fortaleza organizativa y voluntad de actuar, a la derecha se le vence, porque las masas populares son mayoría, los grupos oligárquicos son minoría.
también es un mensaje en el sentido de que los pueblos deben tomarse las calles. No podemos seguir con una pasividad electoral. Hay que mezclar la lucha electoral con la lucha de calle. Cuando yo digo lucha de calle, no estoy hablando de salir a quemar llantas ni destruir gasolineras. No estamos hablando de eso. Eso, si el enemigo obliga a que eso se haga, es una responsabilidad del enemigo, de sus niveles de represión. Pueden conducir a una respuesta de ese tipo. Pero cuando yo hablo de tomarse la calle, es lucha de masa, organizada, defensa de las conquistas, marchas, concentraciones, paros. Estoy hablando de eso. Esa es la violencia revolucionaria, pero no expresada en asesinar a nadie, ni en golpear a nadie, ni en destruir a nadie, sino la fuerza de masa en la calle. Esa es una demostración de que se puede, cuando el pueblo está organizado. Lo otro es cuando los pueblos también se organizan alrededor de sus logros, que esto es importante, no siempre ocurre. Ha habido casos donde gobiernos de izquierda o progresistas han hecho mucho por los pueblos y han perdido en las elecciones. Y ha llegado la derecha, a pesar de que se ha sacado a mucha gente de la pobreza. No es culpa de los pueblos. A veces lo que sucede es que a esa población que se le dan beneficios, población marginada que por primera vez tiene un empleo, tiene un apoyo, sale de la pobreza, muchas veces no se hace un trabajo de organización y de conciencia política, de que esos logros no caen del cielo, sino que son resultados de su organización y de su lucha y de la fuerza política que representa sus intereses. Son resultados de un esfuerzo, son resultados de una historia de lucha, de muchos muertos en el pasado, desde que llegaron aquí los españoles. Tenemos muertos durante siglos, matanzas y luchas y luchas y luchas. En el caso de Bolivia ha habido que derrocar dictaduras militares en varias ocasiones. Entonces, es necesario que los pueblos también se organicen y adquieran conciencia de que los logros le pertenecen y no se lo debe arrebatar la derecha. Esto es importante. Yo quiero detenerme aquí un momentito, Pablo, para dar alguna información sobre los logros que ha tenido Bolivia. Logros generales en términos del avance económico y logro tangible para la gente. Tangible. Bolivia, en el periodo de Evo Morales, que fue del 2016 hasta el año pasado, le dieron el golpe. Él debió tomar posesión en enero de este año, pero bueno, le dieron el golpe a finales del año pasado. No pudo completar su mandato. Tuvo un crecimiento de la producción de bienes y servicios de 344% acumulado. Ellos tenían una producción, un Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares. Ese era el Producto Interno Bruto del 2006. En El Salvador, para esa época, la producción andaba en más o menos 16.000 millones de dólares. Era más grande la economía salvadoreña. Y hoy Bolivia tiene un PIB de 40.000 millones de dólares contra 27.000 del Salvador. Eso para comparar. Solo estos dos países. Y El Salvador tuvo logros, porque El Salvador, el FMLN encontró una economía en caída de menos 2.1 y la alzó y la entregó arriba. Pero lo de Bolivia fue mucho más grande todavía que lo que hizo el FMLN. Multiplicaron su Producto Interno Bruto prácticamente por 4.5. Esa es una cosa fuerte. Una economía hoy con una producción de 40.000 millones de dólares. También la producción per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130 dólares. Es decir, es más que una multiplicación. Nacionalizaron los hidrocarburos, el gas, y eso le proporcionó al Estado 74.000 millones de dólares, que si no se hubiera hecho, ese dinero hubiera quedado en manos de las transnacionales, que eran las dueñas de los hidrocarburos, y los grupos oligárquicos que se beneficiaban de la renta sobre todo del gas. 74.000 millones de dólares obtuvo el Estado en este periodo de Evo Morales, que estamos hablando de 13 años. Y eso se volcó
en función de la gente, en función de programas sociales. Se creó un colchón financiero muy fuerte. Hay depósitos en la banca y en las AFP por más de 53 mil millones de dólares. Estamos hablando de cifras enormes. Para que tengamos una idea, la banca salvadoreña tiene 13 mil millones de depósitos y las AFP tienen 11, eso da 24. En Bolivia son 53 mil millones y era una economía más pequeña. Y la estoy comparando con un país que también tuvo crecimiento. Si lo comparo con otros que han estado en retroceso, El Salvador no tuvo en retroceso, sino en crecimiento, peor. El tipo de cambio estable, en 13 años, un dólar igual a 7 bolivianos. Está como en 6.80, Evo lo encontró en 7. Estabilidad, eso le da estabilidad de precio. La deuda externa era el 52% del Producto Interno Bruto y está en 24. Nayib Bukele la va a dejar en más de 100. Ya cuando termine este año en más de 90. Y con el presupuesto del año que viene va a llegar a más de 100. Nos está llevando a una situación como la de Grecia. En un año y medio. Y Evo Morales la bajó de 52% a 24. Bueno, la externa, en el caso de Bolivia, aquí la total, se invirtió en construcción de carretera una cantidad enorme de dinero para una infraestructura sumamente dañada, un país grandísimo, comunidades separadas que para llegar de una comunidad a otra en 8 horas, 2 días. Entonces hay que hacer una conectividad respetando el medio ambiente. Bolivia tiene un tamaño, son más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Bolivia es más de 2 veces Centroamérica, con más o menos 10 millones de habitantes. Fueron 5.000 kilómetros de carretera de construcción. El salario mínimo pasó de 440 bolivianos a 2060. Es un aumento de 368%. 368. En un marco de estabilidad de precios, por la estabilidad en el tipo de cambio y la estabilidad monetaria. Eso le dio un incremento al salario real enorme. Y el desempleo bajó de 8.1 a 4.2. Eso no incluía el sector informal, estoy hablando del empleo formal. A la mitad bajó el desempleo. Se construyeron 1.206 unidades educativas. El presupuesto en sanidad aumentó 173%. Y el dato que yo conseguí es hasta el 2014, no lo tengo más reciente. Más de 34 hospitales de segundo nivel. Más de 1.000 establecimientos de salud. Aquí, por cierto, el FMLN duplicó los establecimientos de salud, más de 400. En Bolivia fueron más de 1.000. Y la esperanza de vida pasó de 64 años a 71. Le dieron gas a domicilio a 8.000 hogares. Se erradicó el analfabetismo. Cuando Evo Morales tenía apenas como 1 año y medio. La UNESCO llegó allá y dijo, Bolivia, territorio libre de analfabetismo, con el método cubano de yo sí puedo. Y la pobreza extrema, la extrema carencia de alimentos, bajó de 38% a 15% entre el 2006 y el 2017. A 15%, es decir, a menos de la mitad. El pueblo boliviano reconoce eso y por eso Evo Morales volvió a ganar y por eso iba por una tercera victoria. Pero además de eso hubo una reforma constitucional que reconoció el Estado plurinacional de Bolivia, reconoció a los pueblos indígenas como una nación en un marco de un Estado plurinacional. Ese es un avance enorme. Se hizo una reforma agraria importante. Evo Morales le prometió a la población que no se iba a privatizar el agua. Hubo una guerra por el agua en los años 90. Hubo muertos porque querían privatizar el agua. El agua es un bien público, garantizado en la Constitución. Los hidrocarburos en la Constitución. La salud y la educación no pueden ser privatizadas. Se aprobó una nueva Constitución a través de una constituyente. Evo Morales llamó a una constituyente, el pueblo eligió una constituyente. Esas personas que constituyen ese espacio que se llama Asamblea Constituyente, hicieron una constitución, la sometieron a un referéndum, el pueblo lo aprobó. Y esa es una constitución donde se reconoce un montón de derechos de los pueblos indígenas y de las minorías. Y se fortaleció al Estado. La lógica neoliberal es debilitar al Estado y todo lo que yo estoy diciendo aquí es fortalecimiento a través del control de los hidrocarburos, de más empresas públicas, de más escuelas, de más hospitales, más centros de salud. El neoliberalismo es privatizar lo que hay, privatizar hospitales. Aquí se construyeron hospitales
y unidades de salud. Se fortaleció pública. Y montón de otros programas, que no lo podemos mencionar todo por razones de tiempo, que tuvieron un impacto en la mejoría, en las condiciones de vida del pueblo. Entonces, en ese marco le dieron el golpe a Evo. ¿Qué hizo el pueblo? Dijo, no, estos logros los vamos a preservar y los vamos a ampliar. Y han vuelto a votar por el MAS. ¿Qué implica un mensaje también a la política exterior de los gobiernos de derecha, de la OEA y de Estados Unidos? Yo creo que lo de Bolivia es un ejemplo a seguir en las condiciones en que puedan ser similares a otros pueblos, porque cada pueblo tiene sus características. No podemos decir que en El Salvador se pueda hacer lo mismo que en Bolivia. Hay muchas diferencias de todo tipo, culturales, étnicas, en términos de la economía, históricas, pero también hay muchas similitudes, porque somos pueblos latinoamericanos, tenemos el mismo idioma, culturas más o menos parecidas en varios aspectos. En Bolivia hay un gran peso de la población indígena, mayor que en El Salvador, por ejemplo, o que en Costa Rica, o que en Venezuela, o que en República Dominicana, o que en otros países, en Argentina. Pero hay una identidad latinoamericana. Venimos de la guerra de independencia. Bolívar, por cierto, que liberó a Nueva Granada, que era Colombia, y Panamá. Después los gringos le quitaron a Panamá y convirtieron a Panamá en un país aparte, que también independizó, fue el líder de la independencia de Venezuela, de la independencia del Perú y de Ecuador. También fue el creador del Estado boliviano, que era el Alto Perú. Bolivia surge como una parte de Perú, pero tenía sus características propias. La gran batalla del Mariscal de Ayacucho, Sucre y de Bolívar. Entonces venimos de una lucha común contra el Imperio Español y tenemos una lucha en común contra el imperialismo norteamericano y contra la injerencia europea que todavía anda por ahí. A veces creen que pueden mandar por nuestros territorios, que pueden mandar a nuestros pueblos. ¿En qué yo creo que podemos aplicar la realidad de Bolivia a nuestro pueblo, digamos aquí El Salvador, si hay algún que podemos replicar? La necesidad de que el pueblo se organice. El pueblo salvadoreño necesita organizarse. Hay mucha dispersión en el movimiento popular. Hay que elevar el nivel político del pueblo. Esa es una tarea de las fuerzas de izquierda y es una tarea de las organizaciones populares. Yo no quiero decir que no hay educación, pero hay que mejorar los niveles educativos y sobre todo la educación política para detectar bien quién es el enemigo principal y que no se nos cuele el enemigo principal. Aquí se nos coló un presidente que se vendió como progresista y después que se afianzó como progresista, fue candidato de un partido de maleantes, de un partido de delincuentes que se llama Gana, que es un desprendimiento de arena. Pero no se le pasó la cuenta. Ahí se fue a meter a ese antro que había llevado ese partido a Antonio Saca de candidato a la presidencia en el 2014. Un señor que reconoció haberse robado 300 millones de dólares y está preso. Ese es el partido de Bukele, el partido de Saca. Y hay que repetirlo. El partido de Bukele es el partido de Saca y de los delincuentes que salieron de arena. Pero generó una confusión y hay otros factores que intervinieron. Entonces, evitar esa confusión es una tarea de los pueblos. Pero para eso tiene que los grupos más organizados, los que dirigen, son los que tienen la tarea principal en materia de organización y de desarrollo político de los pueblos. Tiene que haber liderazgo que conduzca. Evo Morales era un educador nato, o es un educador nato, así como lo era Chávez y Fidel Castro. Nosotros necesitamos también líderes que también jueguen ese rol en el movimiento popular, en los partidos, en las organizaciones en general. Organizar a la población alrededor de los logros. Por ejemplo, aquí en El Salvador no le están dando la pensión de $50 a 28,000 personas de más de 70 años pobres. Y todavía no hemos visto un alzamiento de sus hijos, de sus nietos, de sus familiares. Porque digamos, una persona de 80 años pobre tal vez no pueda movilizarse, pero debería haber una presión. Bukele se la quitó a 4,000 y no se lo está dando en el año entero a 28,000.
Necesitamos que eso no sea así. Eso significa que debe haber más conciencia alrededor de los logros. Ese es un programa que se inició en el gobierno de Mauricio Funes y lo amplió Salvador Sánchez Serén. Y han estado cerrando otros programas aquí, sociales en beneficio de la gente, que se aplicaron. Los gobiernos del frente crearon 40 programas sociales, 40, incluyendo la gratuidad de la Universidad de El Salvador, el programa de alfabetización. Ese programa ya lo tiró a la basura Bukele, separó el proceso de alfabetización en el país, que se había tenido avance. Le han quitado dinero a los paquetes agrícolas, le han quitado dinero a Ciudad Mujer, cerraron el programa de los jóvenes, jóvenes con todo, el programa PATI de ayuda temporal al ingreso para jóvenes. Bukele ha hecho destrozo aquí, ha cerrado el familiares. Y todavía estamos pendientes de un desgaste como debe llegarle. Yo creo que algún desgaste tiene, pero sentimos, para ser autocríticos, que no ha habido como una respuesta popular como deberíamos tenerla. Claro, nos llegó la pandemia también, que eso generó una cierta problemática para salir a la calle por la cuarentena. Había que preservarse. Pero ya venían desmontando el programa social y todavía no se veía una gran respuesta. También el problema del agua aquí, que la quieren privatizar, tuvieron una crisis en enero. Entonces el pueblo salvadoreño tiene que organizarse y movilizarse. Esa es la experiencia que tenemos que tomar de Bolivia, pero no solo de Bolivia, sino de nuestra experiencia histórica. Porque si hay un pueblo luchador ha sido este. Todos los pueblos son luchadores. Salvador se organizó en los años 30 y se alzó contra un general. Luchó contra las dictaduras militares. El pueblo salvadoreño se organizó e hizo una guerra popular revolucionaria exitosa que le permitió desmontar la dictadura militar y abrirle paso a un proceso de democratización. Y ese mismo pueblo derrotó 2 veces al partido de la oligarquía. O sea que tenemos una experiencia. No estamos hablando de que estamos en cero. Pero hay que volver a los niveles organizativos. Y lo de Bolivia es una demostración. Aquí tenemos a Bukele, que es un pichoncito de dictador, que él está creyendo que va a crear una dictadura en el país. Está soñando con eso, pero está muy envalentonado, haciendo cosas, violando las leyes, atacando a las alcaldías, no reconociendo los gobiernos municipales, la autonomía, atacando a la asamblea, atacando al órgano judicial, atacando al procurador para la defensa de los derechos humanos, atacando a la prensa que no le hace el juego. Está medio briboncito. Entonces hay que organizarse y comenzar a mandarle mensajes, que tengan cuidado. Hay elecciones aquí en el 21, vamos a ver cómo nos va, y hay otra en el 24. Hay que recuperar los espacios perdidos y sobre todo, mientras esté gobernando esta derecha que tenemos aquí con el apoyo del imperialismo y de los militares y de sectores empresariales fuertes, necesitamos defender las conquistas de los gobiernos del FMLN, defender la conquista, no retroceso. Ustedes lo eligieron, termine su mandato, pero no vamos a permitir retroceso. Esa debe ser la primera batalla del pueblo. Y luego seguir luchando por mejorías. Si por su naturaleza este gobierno no le va a dar mejoría al pueblo, bueno, quitémosela a la mala, con lucha de calle. Arranquémosle el aumento salarial con lucha de calle. Arranquémosle los programas sociales con lucha de calle. La inversión social. Es decir, se puede doblegar a un gobierno de derecha. Y tenemos expresiones organizativas importantes en el país, comunitarias, campesinas, de trabajadores de la ciudad, fuerza política de izquierda, con presencia en la asamblea, con presencia en las alcaldías. Es decir, aquí tenemos un poder ahí, alternativo a la derecha, que no es despreciable. Entonces, yo creo que esa experiencia de Bolivia, de la resistencia, es muy importante que la tomemos en cuenta para nuestra batalla aquí en El Salvador y no solo aquí. Tenemos la experiencia de Honduras, la experiencia de Guatemala. En Honduras le han hecho los fraudes ya al Partido Libre. Los hondureños y las hondureñas revolucionarios, revolucionarias, están aprendiendo y van a aprender a derrotar ese fraude. No tengamos duda, lo van a derrotar. La fuerza política más importante de Honduras es el Partido Libre, que ganó las elecciones anteriores y las anteriores. Y le han hecho 2 fraudes. En las anteriores fue clarísimo.
mucho más claro que la vez anterior cuando iba la compañera de Zelaya. Ahora se lo hicieron a Nasrallah. Iba el cómputo, Nasrallah iba arriba y se cayó el cómputo. Y lo apoyó Almagro, lo apoyó el gobierno de Estados Unidos con Obama, que fue el que dio el golpe a Zelaya. Y el pueblo hondureño se organizó a partir del golpe a Zelaya y es una fuerza organizada importante. Pero todavía le falta un empuje para garantizar la victoria electoral. Yo creo que esa victoria viene en Honduras. Es la que tenemos más cerca aquí en Centroamérica. Porque los sandinistas ya están en el poder. En Guatemala las elecciones falta un tiempo y aquí más tiempo. Costa Rica se ve más difícil también. Pero en Honduras tenemos una victoria más cerca del Partido Libre, que representa un conglomerado de fuerzas de izquierda y progresista. Hay una mezcla. Gente democrática, gente reformista y gente también con posiciones más radicales. Es un conglomerado. Es importante, coincide en la democratización del país, en la distribución de la riqueza, en desarrollar programas en beneficio de la gente de menos recursos. En eso nos ponemos de acuerdo con fuerza progresista. Ahí hay un ejemplo importante. El otro ejemplo importante que tenemos también es en Venezuela. Ahí no han podido arrebatarle el poder, a pesar de todos los problemas económicos que le han creado. Se mantiene el PSV y ahora va a una victoria importante. La victoria del MAS modifica la correlación de fuerza en América Latina. Porque hasta este momento lo que hemos tenido es a Venezuela, Suramérica, prácticamente aislada, con Colombia gobernando la derecha, en Brasil gobernando la derecha, en Paraguay también, en Chile también, en Perú también, en Ecuador también, con una traición, en Bolivia también, porque está esta señora. En Argentina hubo un cambio, llegó un gobierno progresista. Hay algunas roces ahí con Venezuela, pero eso se va a resolver. Pero ahora Bolivia vuelve a entrar en la senda de los gobiernos de izquierda y progresista de América Latina. Nosotros esperamos que el presidente haga un buen trabajo. Él fue uno de los que diseñó todo el programa económico de Evo Morales. Toda esta concepción económica, en ella tuvo mucho que ver el presidente Arce, Luis Arce, que acaba de ganar. Y esperamos que ya como presidente de la República continúe con la transformación económica en beneficio de la población. Una transformación económica que se traduzca en una mejoría social. Y una política exterior de vínculo, de apoyo con los gobiernos de izquierda y progresista del mundo. Que esto es importante para cambiarle la correlación al gobierno de Estados Unidos. Es decir, ahora en Bolivia vamos a tener un gobierno amigo de Venezuela, amigo de Cuba, amigo de los sandinistas. Eso es importante. Y esperamos también cambio en otros países. Bueno, estas son las reflexiones que yo quería hacerle, Pablo, en esta intervención. Te agradezco que me haya invitado. Bueno, aquí tenemos Radio TV Revolución desde América, para América y el mundo. Nos han pedido, nos decían que si podíamos tener al doctor Villalona, y aquí estamos, obviamente con poco tiempo, pero mira todos los comentarios. César, aquí saludes de Santiago. Desde Santiago, Chile, nos informan que los carabineros, que la Fuerza Armada está ahorita reprimiendo en estos momentos a un pueblo pacífico. César Villalona, te preguntan, ¿pudiera ser que pase en Chile lo mismo que acaba de pasar aquí en Bolivia? Que el pueblo siga en las calles. Como decía alguien, el poder del pueblo radica en las calles le pertenecen al pueblo y es el único centro, es el único teatro que tiene el pueblo para liberar, no solo para liberar, sino que ganar sus batallas. Queda comprobado en Bolivia. En Bolivia el pueblo no solo salió, sino que se quedó en las calles, selló ciudades enteras, defendió y dijo, hasta después de las elecciones nos vamos, porque sabemos que sin fraude vamos a ganar. Entonces, César, con esa visión que tiene, le preguntan ahí, ya viene Honduras el otro año, ya viene El Salvador el otro año, ya vienen varios países.
¿Será que los pueblos, por lo menos, sigan un poquito este ejemplo? Y te preguntan, ¿qué es cierto de los pactos que hay en Honduras con la oposición para que le digan al pueblo que no salga a las calles? ¿Qué hay de cierto con esos pactos en El Salvador para que le digan a los pueblos que no salgan a las calles? Y obviamente hoy, con el ejemplo de Bolivia, tal vez los pueblos que siguen allí, que siguen aterrorizados, atemorizados, hincados, tal vez ahora pueden decir, nos vamos a las calles. Después de todo, las calles nos pertenecen. César Villalón, adelante. Bueno, yo espero buenas cosas en América Latina. Lo de Bolivia es una señal muy positiva. Yo creo que en Honduras, que hay elecciones pronto, creo que el año que viene, podemos tener una victoria con el Partido Libre. Ahí la derecha fundamentalmente está aglutinada alrededor del Partido Nacional, de los cachurecos, como le dicen. El Partido Liberal histórico prácticamente está consumido. Sus bases se fueron con el Partido Libre y el resto de la derecha no tiene camino. Y hay algunas posibilidades de alianza con unos grupos pequeños, socialdemócratas, liberales. Me parece que vamos a tener buenas noticias en Honduras. Las elecciones van a ser a finales del año que viene y eso va a significar un avance. Es el país donde yo veo más posibilidades por el momento en Centroamérica, porque la que hay en El Salvador son elecciones legislativas y municipales en febrero. Son importantes, pero no se juega la presidencia. Aquí vamos a tener todavía que esperar un poco. Yo creo que en estas elecciones de aquí podríamos tener por lo menos una recuperación. Ojalá que se tenga una recuperación. Pero de todas maneras, Bukele, independientemente de cómo le vaya en el 21, en febrero, va a tener un desgaste a partir de la nueva realidad en la Asamblea Legislativa el año que viene. El periodo duro aquí viene 21 para adelante, donde la gente le va a decir, ya pasó el tiempo, ya no le doy más tiempo, usted quería que le diera diputado, bueno, ahí tiene una cuota, ¿y ahora qué? Y ya sabemos que aquí lo que viene es ajuste fondo monetarista, etc. Bien, en Guatemala hubo un avance de la izquierda. Cuando uno ve lo que sacaron Codeca, la URNG, ANN y otra fuerza centrista que hay ahí, llegaron al 19%. Incluso si se hubiera juntado todo, iban a segunda vuelta. Codeca sacó más de 600,000 votos. Tiene un diputado, pero debutó con más de 600,000 votos. Y la ONG aumentó su diputación. Se está cojando algo en Guatemala. Importante, hay que ponerle atención. En Nicaragua los administradores están bien parados. Ya resolvieron el problema aquel de la conspiración que le montaron con sectores de la iglesia y con delincuentes que los gringos le metieron. En Sudamérica nosotros vemos bien lo que va a pasar en Venezuela. Va a haber una victoria del PSV. La derecha está dividida. Hay un sector que no quiere participar, otros sí. Los europeos no quieren reconocer las elecciones, están diciendo que se aplacen. Las elecciones van, porque eso es lo que dice la Constitución, y van y se van a hacer. Y van a tener que reconocer al gobierno de Maduro siempre y también a la nueva Asamblea Legislativa. Ahí termina el país ficticio de Guaidó. Yo creo que vamos a tener sorpresa en Chile también. Tal vez no sea tanta sorpresa, porque ya en Chile, ahí en estos días se celebró ya un año de aquella gran movilización y resistencia de sectores estudiantiles y otros sectores, porque se mezclaron varios elementos. Fue fundamentalmente todo el tema educativo de los jóvenes, de los estudiantes, la necesidad de mejorar sus condiciones de vida, el tema del pasaje, pero no es solo un asunto de la juventud. Ahí son muchos sectores que están apoyando una transformación y pusieron muy bajito a Piñera, que tuvo que llamar a hacer reformas. O sea,
ese pueblo se está organizando para algo serio. Este gobierno de ultraderecha, porque Piñera representa una fuerza de ultraderecha y su pensamiento de ultraderecha, va a terminar muy mal en el periodo que le queda. Es la segunda vez que Piñera gobierna, la primera vez le fue muy mal y la segunda creo que le va a ir peor. Pero ojalá que se construya una fuerza alternativa, que no sea la tradicional, que la tradicional entre. Pero no podemos volver a solo aquella alianza que gobernó alrededor de Bachelet. Hay que ampliar eso, porque ahí hay muchos sectores volubles también. Pero bueno, los chilenos y las chilenas sabrán qué hacer. Yo no soy el que le voy a dar la línea política de acá, ni mucho menos. No tengo ninguna pretensión de ese tipo, ni puedo. Solo que me gustaría ver una expresión política nueva que haga alianza para tener una victoria más contundente contra la derecha y fortalecer un polo más de izquierda, que la alianza tradicional que se ha tenido, que digamos ha sido liberal, del Partido Socialista y del Partido Comunista, para hacer gobiernos liberales. Eso hay que trascenderlo. Eso es lo que me gustaría. Y yo creo que están las condiciones por toda la lucha que se ha librado al margen de esos grupos, sin estarle yo haciendo ninguna acusación a esas organizaciones, que han jugado un papel importante contra las dictaduras militares del pasado y han sido gobiernos más progresistas. Pero bien, ahí se necesita un cambio más radical y yo creo que eso puede venir. También en Brasil existe la posibilidad. Este gobierno de Bolsonaro está por el piso. En Brasil todo como empeoró en Bolivia. Porque en este periodo de gobierno de esta señora, todo empeoró no solo por la pandemia. Ahí hicieron unos negocios, que es lo que yo he estado viendo, negocios en el marco de la pandemia, con mascarilla, con equipo médico para robar dinero. Modificaron el presupuesto al margen del Congreso. No tomaron en cuenta el Congreso y comenzaron a mover dinero de una partida para otra. Ellos han robado muchísimo dinero. El pueblo de Bolivia lo vio en el marco de una tragedia de salud. En Brasil también hay un hundimiento de esta fuerza que puso a Bolsonaro y esperamos ahí un cambio. Todavía a Bolsonaro le falta porque ganó las elecciones presidenciales en el 18. Pero bien, ya vamos a llegar al 21 y en el 22 volvemos. Una vuelta ahí del PT o de un conglomerado de fuerza progresista de izquierda sería un salto enorme para crear un ambiente más favorable a los países donde hay revolución. Porque una cosa es tener un gobierno progresista, que es bueno y que es aliado de un gobierno revolucionario, pero otra cosa es el gobierno revolucionario, donde hay revolución como ha sido Venezuela. Por lo menos que hayan gobiernos que en su política exterior sean más afines a los procesos revolucionarios, no tener gobiernos hostiles a Cuba y a Venezuela como el de Colombia. Pero volviendo a Colombia, hay que tomar en cuenta que Duque ganó en segunda vuelta con 55, le ganó a Petro. Por primera vez una alianza de izquierda y progresista llega tan lejos en Colombia, después del Bogotazo. Fue a segunda vuelta y sacó 45%. En Colombia hay condiciones para una victoria del polo patriótico. ¿Dónde están sectores de la FARC? La izquierda tradicional, sectores nuevos, etcétera, progresistas. Ya hubo resistencia de estudiantes también, lo mismo que pasó en Chile, una fuerte resistencia el año pasado, por reformas educativas y por intentos de privatizar la educación. Es decir, los pueblos están despertando. Cuando uno ve Chile, Colombia, esos son avances de los pueblos, más allá de las fuerzas políticas. Y también en Ecuador, donde hubo bastante protesta el año pasado. La pandemia ha apaciguado algunas cosas, pero vuelve el despertar. Entonces nosotros somos optimistas en cuanto al avance de América Latina. Y tenemos ahí a la Revolución Cubana que sigue firme. Tenemos a Venezuela y lo que se pueda sumar en todo este esfuerzo para detener al imperialismo norteamericano y a los grupos oligárquicos, que es a lo que hay que derrotar. Bien, entonces sí tenemos esperanzas en Chile, muy buenas esperanzas. Y celebramos en estos días el año de ese alzamiento, que fue una insurrección, prácticamente, una crisis social
en medio de una crisis económica que tocó las puertas del palacio. Tocó la puerta, el gobierno se vio volando bajito. Y luego se buscó una solución ahí, unas negociaciones, pero estamos en el mismo proceso. Estos gobiernos no le resuelven a nadie. Son gobiernos concentradores de la riqueza y gobiernos corruptos. Eso es lo que tiene la derecha. Donde la derecha llega, lo que hay es violación de derechos humanos, concentración. Eso es lo que tenemos aquí en El Salvador. César Villalón aquí en directo y en vivo. Mira, el tiempo cómo sigue sus pasos rapidísimo, pero tal vez hay varios temas más, pero aquí hay uno que sobresale y es que tiene que ver con Donald Trump y tiene que ver con Joe Biden, republicanos y demócratas respectivamente. Para muchos, la misma cosa, la misma moneda, con dos caras, el mismo pájaro con dos alas. Mira lo que te preguntan. Hay rumores de que Donald Trump se negó a tomar un papel más activo en la desestabilización de Bolivia en esta coyuntura recién pasada electoral. Hay rumores. También se dice que si hubiera estado una administración demócrata, probablemente un golpe de Estado hubiera estado garantizado. Como también se dice que después de noviembre 3, si hay cambio de administración, hay que tener un gran cuidado en Bolivia. Barack Obama fue a sacar de su casa a Mel Zelaya, a Lugo en Paraguay. Le cortó la cabeza a Gaddafi. Semidestruyó Siria y Libia. Barack Obama, un presidente negro. ¿Cómo lee eso, César Villalona? Porque después de todo, Estados Unidos agoniza ahorita. Y es que está la élite globalizante y la élite nacionalista. Al final del día, para algunos podrán decir, no hay mucha diferencia, pero al verlos de cerca, hay algunas diferencias. ¿Pudiera eso marcar la diferencia, César Villalona? ¿Cómo está la lectura de eso? Y ahí nos quedamos. Adelante. Bueno, mira, el imperialismo tiene su naturaleza, que es una naturaleza agresiva. Es como que una persona vaya en un bosque y se tope con un tigre hambriento. El tigre tiene su naturaleza, lo más probable es que agreda al ser humano en esas condiciones. Eso va contra su voluntad. Eso no es un hecho bueno, sino que responde a leyes. Lo mismo es el imperialismo. Una nación imperialista se caracteriza por la presencia de fuertes monopolios que controlan la economía interna y tienen un peso en la economía mundial, que tienen capital financiero, que es la mezcla de capital industrial y bancario, que se desparrama al planeta a sacar ganancias. Se invierte en países para sacar ganancias. Que se reparte el mundo a través de los monopolios. Y como el imperialismo no es un solo país, sino un grupo de países, también se reparten el mundo a través de los estados. Esos son los rasgos del imperialismo. Monopolio, capital financiero, exportación de capital, reparto del mundo entre monopolio y reparto del mundo entre estados. Eso es lo que se conoce como imperialismo. El Perú es un país capitalista, pero no es imperialista. No tiene un peso en la economía mundial ni en la política mundial, ni a nivel militar. No puede ser un país que genere una agresión hacia el exterior, como la puede generar Alemania, o la puede generar Francia, o Estados Unidos. Entonces, el principal país imperialista es Estados Unidos. Por su naturaleza es agresor. Entonces, donde quiera que huelan que hay un gobierno progresista, que ya llegó y se instaló un gobierno progresista, aunque todavía ni siquiera haya comenzado, o de izquierda, incluso lo saben antes de que lleguen, ese gobierno es objeto de ataque, porque se sale de su política, no se va a someter. Y si ese gobierno está instalado, intentan socavarlo. Y si la fuerza va hacia el poder, intentan impedirlo. En Bolivia intentaron impedir que ganara el MAS. Y con Venezuela están luchando para derrocar a Maduro. Entonces eso trasciende al presidente de Estados Unidos, porque es el representante de fuerzas políticas
que dominan la voluntad de los ministros. Los sistemas no se sustentan en ministros ni en presidentes. Ellos son representantes de intereses de clase y los partidos representan esos intereses de clase. Por lo tanto, es normal que George Bush le diera un golpe de Estado a Chávez, que invadiera Afganistán, y si no lo hizo en Cuba fue porque no vio condiciones, no porque no quisiera. Obama hizo destrozos, que tenemos está haciendo destrozos. Me parece lo más normal del mundo que Trump no quiera que gane el MAS en Bolivia, porque no representa los intereses de los grupos económicos y políticos de Estados Unidos. Ahí surge un gobierno al que ellos no van a mangonear. Entonces, ¿qué quisieran tener ahí? A Camacho o a Mesa. Y como son fuertes, Estados Unidos tiene el 45% de las armas del mundo, es la economía más grande del mundo, tiene capacidad para influir en otros países, influir en su política, influir militarmente, influir económicamente, hasta invadirlo. Entonces, eso siempre hay que tenerlo pendiente, ese es el enemigo principal. Pero lo de Bolivia demuestra que ese enemigo es vencible, como lo ha demostrado Cuba, como lo está demostrando Nicaragua, que volvió al Frente Sandinista, como lo están demostrando en Venezuela. Y ese enemigo además está de capa caída, cada día está más débil, sigue siendo muy fuerte, pero cada día está más débil y está siendo desplazado por China en la arena económica internacional y la van a desplazar en la política. De manera que la tendencia en Estados Unidos son a un debilitamiento cada vez mayor de ese poder. Y eso le va a abrir espacio cada vez mayor a las fuerzas de izquierda y progresista para avanzar. Porque el debilitamiento de Estados Unidos crea condiciones mundiales para la revolución. Crea condiciones. No quiere decir que se vayan a dar, porque para que haya una revolución tiene que haber una situación revolucionaria y una vanguardia. Eso es lo que dice la teoría, demostrada en más de un siglo, donde no hay una mezcla de crisis económica, lucha social y crisis política, y no aparece una fuerza que dirija, no hay revolución. Entonces, a veces se presentan esas situaciones y no hay vanguardia. Pero, en la medida que se debilite el poder norteamericano y que vaya retrocediendo, las condiciones para la izquierda son mejores y para la fuerza progresista. La izquierda que quiere avanzar hacia el poder, que puede tomar el poder, o la que está en el poder, para mantenerlo. Entonces, así están las cosas. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, pero vamos a tener que enfrentar a cualquier gobierno que surja ahí desde los pueblos. Podrían tener algunas contradicciones internas, pero creo que los dos, cualquiera de los dos va a ser agresor de Cuba y va a ser agresor de los gobiernos progresistas de izquierda, pero también a cualquiera de los dos lo podemos derrotar. Evo Morales acaba de derrotar como líder del MAS, Arce como líder del MAS, el pueblo de Bolivia acaba de derrotar a Trump. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Pues no tenemos un destino de que las cosas le van a salir mal, le van a salir bien al enemigo de los pueblos. Se le puede derrotar y lo vamos a derrotar. El doctor César Villalona, la Radio TV ha estado en directo y en vivo. Bueno, para que ustedes vean, nos pidieron, nos solicitaron y aquí con ustedes estuvo el doctor César Villalona. Bueno, César, estamos siempre pendientes, seguimos adelante y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Pablo.